Bienvenidos sean todos ustedes. Estamos nuevamente retomando esos temas con el tema número 3. Esta unidad, como ya les comenté en el tema anterior y en el primero, está dedicado íntegramente a la compensación por tiempo de servicios y al tema de las utilidades. Hemos reflexionado mucho acerca de la compensación por tiempo de servicios. Hemos hablado acerca de su origen, de cómo la compensación por tiempo de servicios surge como una idea de indemnización por el despido o de indemnización por el cese. Con la terminación del contrato laboral, el trabajador queda sin trabajo y obviamente no va a haber sueldo ni salario. ¿Cómo se va a solventar sus gastos o su manutención en todo ese tiempo hasta que pueda conseguir un nuevo trabajo? O si es que ya no lo consigue más. Entonces, en aquel tiempo se pagaban las indemnizaciones. ¿Qué se le llamaba indemnizaciones? Porque se presumía, ¿no? Se veía desde la perspectiva de que obviamente el empleador tenía la obligación de seguir dándole trabajo y que al ya negárselo, entonces tenía que darse un dinero. Este concepto de la indemnización se fue separando poco a poco del hecho generador, ¿no? De su hecho en sí, y hoy en día, ya modernamente, tenemos la indemnización por despido arbitrario, por un lado, y la compensación por tiempo de servicios, por el otro lado. Decíamos en los temas anteriores que el nombre de compensación, a nuestro modo de ver y de entender, es el término más adecuado para referirse a este pago, porque lo que se quiere es justamente compensar el despido. Hoy en día, la compensación por tiempo de servicios, ¿no? Según los nuevos planteamientos neoliberales, es visto más que como un pago o una remuneración por el servicio prestado, es entendido como un fondo, ¿no? de desempleo. Es decir, como un fondo en el que la persona que ya dejó de trabajar va a tener que percibir ese dinerito para poder mantenerse y sustentarse hasta el momento en que pueda nuevamente y otra vez conseguir trabajo y producir para poder estar bien él y su familia. Hablar de la compensación por tiempo de servicios es hablar del derecho que tienen los trabajadores por ese tiempo y esa parte de su vida dedicado al trabajo y a la empresa en sí. Esto también nos abre las puertas de otra reflexión. Muchas veces nos hemos preguntado, ¿verdad? Y en estas épocas más que nunca, si los trabajadores son colaboradores y ayudan al éxito de la empresa y a generar utilidades y a generar ganancias, y a generar producción, es decir, si coadyuva al éxito de la empresa y también obviamente al aumento del nivel económico de los propietarios y los empresarios, ¿por qué el trabajador no puede vivir parte de esa riqueza? ¿Por qué el trabajador no puede participar, no puede ser partícipe de ese dinero, de esa riqueza? ¿Qué lo impide? Pues nada, ¿no? Solamente lo impide la voluntad de los propietarios, de los empresarios, de los capitalistas, que no quieren compartir esa utilidad. Ojo, porque no estamos hablando de personas ajenas a la empresa, ¿verdad? No estamos hablando de los extraños ajenos a la empresa, de la ciudadanía en común, ¿no? No. Estamos hablando más bien de aquellas personas, de aquellos colaboradores, trabajadores en todas sus áreas y sus especializaciones, cuya existencia y diaria entrega, ¿no? Y diario sacrificio hacen de la empresa, ¿no? Una empresa de éxito. Esto es importante, ¿no? Y por ende la reflexión es inevitable. A esta figura se le llama la posibilidad de repartir utilidades, ¿no? Obviamente, un trabajador no va a recibir, estamos todos de acuerdo en eso, unas utilidades similares a aquellos inversores o inversionistas o de los propietarios mismos, ¿no? Nadie puede ganar en su casa menos, por el contrario, yo en mi casa debo ganar muy bien y luego derivar y compartir parte de mi éxito, parte de mi sobreabundancia con aquellos que también han participado, ¿no? Y han colaborado para lograr el éxito que actualmente tengo. Por eso se habla de que en ciertas empresas, con ciertas características que vamos a ver, tienen que repartirse utilidades a favor de los trabajadores. Y de eso trata el tema número 3 en esta oportunidad, en esta última unidad. Vamos entonces a ver el tema, dice, participación de las utilidades, evolución y estado actual. La participación de utilidades. Para reflexionar un poco acerca de esto, vamos a mentar al doctor Antonio Vázquez Vialar. Antonio Vázquez Vialar, jurista especializado en Derecho Laboral, y especialmente sobre estos temas de las utilidades, nos dice lo siguiente. Leamos, a ver qué dice. Trabajo y participación. Dice él, cuando la tarea se realiza junto con otros, lo que es usual para la mayor parte de los trabajadores en el mundo moderno, que la hacen en grandes concentraciones, el trabajador, en razón de su condición de hombre que conlleva un alto grado de dignidad,
tendrá derecho a participar en la comunidad que integra, por lo menos con un igual título que el que se le reconoce al capital. Por supuesto que sí. Bueno, Vázquez Vialar parte su reflexión de algo obvio, ¿no? Si usted y yo nos asociamos para arriesgarnos en algo, obviamente debemos recibir partes iguales. Pero puede ocurrir que usted y yo estemos enfrascados en la misma labor, solo que usted no está arriesgando nada. En cambio, yo he arriesgado todo lo que tenía, todo mi tiempo, mi dinero, etc. Más bien por el contrario, tú estás conmigo y yo te dirijo y yo comparto contigo, ¿no?, esa añoranza, esa visión, ¿no?, de futuro, pero tú estás conmigo ayudándome. No arriesgas nada, no inviertes nada. Y no fue tuya la idea tampoco, ¿no? Entonces, obviamente, tú estás a mi lado, pero no estás arriesgado conmigo. Pero si fuera, aunque sea así, es justo y necesario, ¿no?, como dicen en las misas, que yo al lograr éxito y tú ayudándome, percibas también pues una suma de dinero, no ya como sueldo, como salario o como gratificación, complemento, suplemento de mi parte, sino que tú mismo tengas el derecho de tomar parte de estos temas de las utilidades, de las ganancias. Por supuesto, quizás no en su totalidad, pero sí en un porcentaje de ellas. Esto es lo que Vázquez Vialar quiere más o menos decirnos. Ahora, Vázquez Vialar no se detiene ahí, dice algo más, leamos juntos. De acuerdo con su naturaleza, el trabajador tiene derecho a participar libre y activamente en la colaboración y control de las decisiones que lo afectan. Debe destacarse el sentido de la empresa como participación comunitaria. Muchas de las labores que se realizan en las empresas modernas parecería que corresponden a la categoría de trabajo forzado, caracterizado como aquel que se efectúa sin sentido, sin ley de eternidad, como si fuera solo la consecuencia de un castigo y de una desgraciada necesidad, imposible de evitar para poder obtener lo indispensable y poder mantener la vida. ¿Ah? ¿Qué tal? Bueno, aquí Vázquez Vialar ya hace una reflexión, ¿no? Él dice que cualquier trabajo es por naturaleza expectaticio, tiene una expectativa. No podemos permitir el trabajo en el cual no haya visión, no haya futuro, no haya un sentido de lo que estamos haciendo. Trabajar por un sueldo, un salario, no. Más bien él dice que debiéramos cambiar esa idea de llevar adelante a nuestro personal y a nuestros colaboradores. Debiéramos hacerlos partícipes, hacerlos sentir parte de una empresa. Y obviamente, ¿no?, sentir pues de que estamos trabajando con sentido y en un sentido de comunidad. Es decir, la empresa es una comunidad. Tenemos que sentir que nuestros trabajadores, hacerles sentir a ellos que tengan un sentimiento comunitario. De esta manera entonces se debe destacar el sentido de la empresa, dice, como una participación comunitaria, donde debe haber lealtad y trabajo, ¿no?, y camiseta, identidad con los objetivos de la empresa. De aquí entonces viene la pregunta: ¿cómo podemos lograr esto? ¿Cómo podemos hacer que ese trabajador tenga ese sentimiento? Y si ya lo tiene, ¿debemos dejarlo ahí hasta que muera o cómo podemos reforzarlo y premiarlo? La respuesta es justamente el reparto de utilidades. Una vez que la empresa tenga una utilidad o una ganancia, tendrá que repartirla, no solamente con los socios y propietarios, sino también con los trabajadores. Obviamente, para repartir estas utilidades se tiene que restringir a unos porcentajes y a ciertas características, condiciones y escalafón. Hay distintos tipos de participación en la empresa, no nos confundamos. No todos va a coger el dinero de la utilidad para dársela a los trabajadores. Estos tipos de participación es bueno mencionarlos porque también se parte de allí, ¿no? Si el trabajador participa en la empresa, obviamente tiene que recibir algo por esa participación, para que también se sienta identificado, ¿no? Todos sus conceptos van de la mano. ¿Cuáles son estas 4 o 5 formas y tipos de participación? Primero tenemos, el trabajador puede participar en los beneficios, luego puede participar en los resultados económicos, puede participar en la propiedad, puede participar también en las decisiones que se tomen en la empresa. Y por supuesto, todo trabajador tiene el derecho de ser informado y consultado, ¿no? De esta forma, entonces, estos tipos de participación en la empresa, uno más que el otro, demuestran que ya la idea del trabajador no es un ente esclavizado, de un ente servidor, de un ente sin voluntad, de un ente sin iniciativa.
No, aquí yo mando y se hace lo que yo digo. No necesariamente, por supuesto. Lo que necesitamos en todo caso, ¿no?, según esta reflexión, es hacer que nuestros trabajadores, así como participan y se sienten parte de un todo, también se sientan parte de un todo en los beneficios, es decir, en el primero, ¿ya? ¿Cómo se logra esto? Bueno, ya desde el año 1933, en la Constitución de aquel año, en su artículo 45, se establecía a nivel constitucional lo siguiente: el Estado favorecerá un régimen de participación de los trabajadores en los beneficios de las empresas y legislará sobre los demás aspectos de las relaciones laborales, sobre la defensa de los trabajadores en general. Bueno, buenas épocas, ¿no? En 1933, así lo mismo que en el año 1979, las constituciones protegen, ¿no? Protegen, pues, de alguna manera el trabajo. Ahora, en la Constitución actual también aparece esto, ¿no? Aparece que se debe tener la participación de los trabajadores en los beneficios de la empresa. ¿Cómo se va a reglamentar? Para ello, el 3 de diciembre del año 1948, ¿no?, el decreto ley 10.908, para ser más exacto, en la dictadura del presidente tarmeño Manuel Odría, ¿no?, este presidente establece, pues, que a partir del 1 de enero del año 1949, es decir, el segundo año siguiente, el régimen de participación de los empleados y obreros de las utilidades que obtengan las empresas y los empleadores, siempre que sus recursos no sean menores de 50.000 soles, oro de aquella época, por supuesto. Entonces es la primera vez que un presidente, fundado pues en la Constitución del año 33, regula la posibilidad y señala la cantidad que debe repartirse, o en todo caso también la empresa de las que debe repartirse utilidades. Aquellas que no cumplen este requisito, pues simplemente no tendrán que repartir utilidades. Nos referimos a que cualquier empresa cuyos recursos superaban los 50.000 soles oro, tenía que repartir utilidades. Y si no, ya no tenía que repartir. ¿Por qué? Porque se entendía que una empresa con poca utilidad, si comenzaba a repartirlas en vez de capitalizarlas, pues podía arriesgarse también a tener una situación económica de insolvencia o de posible quiebra. En cambio, se comprendía, ¿no?, o menos se entendía así, que una empresa con 50.000 soles y para arriba de utilidades, sí estaba en la capacidad de poder, pues, atender esta posibilidad de repartir utilidades con los trabajadores. Ahora, la ley, este decreto legislativo del año 1950, salido posteriormente, 2 años después, el decreto ley 10.908, del 23 de diciembre, vísperas de Navidad, del año 1950, ¿no?, establece pues los porcentajes que se deben recibir por parte de esta utilidad, ¿no? Y tenemos un cuadro ahí, los empleados, tenemos empleados y obreros, porque recordemos pues que en aquel tiempo los trabajadores se dividían en empleados, que era trabajo intelectual, según aquella época, y obreros, que era el trabajo físico, ¿no? Hoy en día aún se menciona esa diferenciación, pero solo para ciertas normatividades, porque en general el trabajador ya es todo, no importa individual o no importa intelectual o físico. Bueno, vamos a seguir entonces la línea de aquella época. Vamos a empezar por los empleados, ¿no? Es decir, aquellos trabajadores que hacen actividad intelectual, ¿ya? Dice allí, de 3 meses a 6 meses tenían que recibir un 25% de la remuneración ordinaria. De 6 meses hasta 10 años, una quincena de remuneración. De 10 años a 15 años, el 50% de la remuneración. De 15 años a 20 años, un 60% de la remuneración. De 20 a 25, esta suma subía a 65% de la remuneración. De 25 años a 30 años, subía a 75% de la remuneración. Y por supuesto, trabajadores de más de 30 años, el monto era de una remuneración mensual que tenía que recibir, ¿no?, por pago pues de utilidades, ¿no? Como ves, son porcentajes establecidos sobre un parámetro común, que es el tema de la remuneración. No se aplica directamente sobre las posibles utilidades, se aplica sobre la remuneración que debían recibir los trabajadores. Ahora bien, eso respecto a los empleados, porque ellos ganaban remuneraciones. En cambio, los trabajadores u obreros se les calculaba por salarios, ¿no? Es un concepto diferente, aunque muy parecido.
Y tenían su tabla también, aquí la vemos. De 3 meses a 6 meses de labor de un trabajador, él recibía como parte de la utilidad 3 días de salario ordinario. De 6 meses a 10 años, una quincena de salario. De 10 años a 15 años, una semana más el 10% del salario. De 15 años a 20 años, una semana más el 20% del salario. De 20 años a 25 años, una semana más el 30% del salario. Y penúltimamente, de 25 años a 30 años, una semana más un 50% del salario. De más de 30 años, el monto a pagar era de 2 semanas de salario. ¿Ah? De esta manera, entonces, el Decreto Legislativo 10.908 del año 1950 pretende regular, ¿no?, cómo se van a repartir las utilidades. Bueno, ya hemos mencionado estas normas y ahora queremos mencionar otra que se dio el 1 de septiembre del año 1970. El Decreto Ley 18.384 establece la creación de las denominadas comunidades industriales. Recordemos que es una época de nacionalización, es una época de dictadura, es una época de reformas, ¿no?, y de nacionalismo absoluto en el Perú. Entonces, para reemplazar a la élite empresarial, se crean las famosas comunidades industriales y definen su objeto. Se señala como que deben tener su domicilio, su duración, su instalación, reconocimiento en los registros, por supuesto. En aquel tiempo se llamaba Oficina Registral del Lima y Callao, no se llama SUNAR como se llama ahora. Miembros, patrimonio, fondo general, dirección, tiene que haber, la administración, quien lo asume, el control, la disolución y la liquidación de toda comunidad industrial. Esa ley 18.384 fue finalmente derogada por el Decreto Ley 21.789. El objetivo era de que las utilidades lleguen hasta los trabajadores. Quizá no como un capitalista o como un accionista, pero que llegue directa o indirectamente a beneficiar a los trabajadores, sean empleados o sean obreros. En las empresas en que no había ya, propiamente dicho, una jerarquía empresarial capitalista, eran suplantadas por las famosas comunidades industriales, en las que los propios accionistas eran los propios trabajadores. Las acciones eran transferidas a los trabajadores y si el capitalista quería quedarse, pues tenía que quedarse como un trabajador más, ¿verdad? Estas comunidades industriales, justamente cuando tenían utilidades o ganancias, las repartían entre sus trabajadores porcentualmente. No la totalidad de la ganancia, ¿no?, me estoy dejando entender, sino una parte de ella. Por ejemplo, no es exacto, pero por ejemplo, del 100% de las utilidades que como comunidad hemos conseguido este año, en diciembre nos vamos a repartir el 30% de esas utilidades. ¿Qué quedaba entonces? El 70%. ¿Qué se hacía con eso? Se capitalizaba la empresa. Se capitalizaba la empresa. Hoy en día es una figura similar. Las utilidades o pueden capitalizarse o pueden distribuirse. Casi siempre es entre los accionistas. Hoy en día las grandes utilidades se recapitalizan o se distribuyen entre los accionistas. Es verdad. Pero el porcentaje que no se redistribuye o se reparte a los trabajadores o los capitalistas, ¿qué pasa con ello? Se tiene que capitalizar. Bien, de esta manera entonces las utilidades llegarán en dinero hasta el bolsillo del trabajador. Y obviamente podrá sentir compensado de alguna forma, ¿no?, el trabajo que realiza, podrá identificarse con la empresa, podrá vivir la empresa como parte suya y podrá sentirse como parte de una comunidad laboral. Esto a la larga trae un gran beneficio, ¿no?, a la empresa, pues tiene trabajadores totalmente leales y fidelizados. Gracias por acompañarme en este penúltimo tema. Bueno, pero entonces, el tema que se viene es el último de este curso y también el último de la unidad. Vamos a hablar ahí también sobre las utilidades y también las acciones que acompañan, en este caso, del derecho individual.